Clase Médula espinal, parte 2. Sistematización de la médula espinal. Como ya vimos en la clase anterior, la médula espinal presenta su sustancia gris en el centro a modo de astas anteriores, astas posteriores y laterales en los segmentos torácicos, y la sustancia blanca que corresponde a los axones ascendentes y descendentes que se organizan en una primera instancia como cordones laterales, cordón anterior y cordón posterior. También se les puede denominar columnas. Pero debido a que existen distintos tipos de información que sube y que baja de la médula, que viene desde el cuerpo hacia la médula y que viene desde el encéfalo o los centros nerviosos superiores, pasa por la médula y sale hacia el cuerpo, vamos a determinar distintos sectores de la sustancia blanca que les vamos a denominar fascículos o tractos, ya que estos son una parte de las rutas tanto sensitivas como motoras que operan en el sistema nervioso. Recordemos el esquema que habla desde la captación de un estímulo por parte de un receptor, una vía aferente o sensitiva, un centro elaborador de respuestas y una vía eferente para transportar las respuestas motoras hacia los efectores que son los músculos y las glándulas. Las sensaciones somáticas o las sensaciones corporales conscientes constan de 4 diferentes modalidades sensoriales. La primera se basa en saber cuál es el estado de la posición, sobre todo de las extremidades, de los miembros superior e inferior, y esto corresponde a las sensaciones propioceptivas. La otra vendría siendo el tacto, la sensación térmica y el dolor. Todas estas modalidades o submodalidades se utilizan durante la actividad rutinaria del día a día. Por ejemplo, al sujetar una taza de café caliente, se utiliza el sentido de la posición de los miembros para poder tomar de la mejor forma esta taza. Además, se utiliza el tacto también para poder determinar la textura que tiene la taza y poder sujetarla de la mejor forma. Las sensaciones térmicas nos permiten informar de la temperatura del café, en este caso. Y en el caso de que el café esté muy caliente, lo más probable es que nos va a provocar dolor. Cada una de estas modalidades puede ser subdividida, lo que le da una gran versatilidad a las sensaciones somáticas y que son clínicamente importantes para el diagnóstico neurológico. Los sentidos del tacto y de la posición de los miembros están mediados por un sistema neuronal ascendente que está separado de los sistemas sensoriales para el dolor y la temperatura. En el primer caso, el sistema de la columna dorsal, o sistema lemniscal también se llama, que corresponde en la médula al fascículo gracilis y cuneatum, y en el caso de la percepción de la temperatura y el dolor, y en alguna medida del tacto también, una porción del tacto, eso está mediado o viaja, en el caso de la médula, por un sistema de neuronas ascendentes o fibras ascendentes que se denomina el sistema anterolateral debido a que ocupa un territorio del cordón lateral y del cordón anterior de la médula espinal. Cabe destacar que cada uno de estos sistemas corresponden a una vía completa que tiene un inicio en los receptores dispuestos en el cuerpo y que transcurre a medida de todo el sistema nervioso para llegar a los lugares adecuados para generar las respuestas integradoras o las respuestas más eficientes. En el caso de la médula espinal solamente lo vamos a nombrar como fascículos o tractos ascendentes. A medida que pasa el curso vamos a ir agregando más elementos y estructuras anatómicas de sistemas encefálicos que van a ir a completar la vía para finalizar con un estudio completo de la vía, la cual nos va a permitir referirnos a la primera neurona, a la segunda neurona, tercera, cuarta neurona de la vía, o a la primera sinapsis, segunda sinapsis, todo depende de cómo abordemos el análisis. Para el caso de las vías que transcurren por la médula espinal, estas vías parten en los ecteroceptores y propioceptores, transportando la información
hacia el soma de estos cuerpos neuronales de neuronas sensitivas que se disponen en el ganglio de la raíz dorsal de la médula. Por lo tanto, la primera neurona de todas las vías sensitivas que se integran en la médula se va a disponer en el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal. Entonces, si vemos desde el punto de vista de los receptores que tienen que ver con sensaciones mecánicas, con deformaciones mecánicas del cuerpo, normalmente van a llegar a transportar esa información mediante la columna dorsal, o sea, gracil y cuneatus. En cambio, los receptores que tengan que ver con sensaciones térmicas o de dolor se van a ir por el trayecto de las vías del sistema anterolateral. Antes de comenzar el detalle de cada uno de estos fascículos, porque vamos a ir nombrando más fascículos ascendentes, nos quedan algunos por nombrar, es necesario que se entienda que este mapa o este diagrama de sistematización de la médula espinal, tanto sustancia gris o sustancia blanca, viene siendo una interpretación funcional en donde debemos asumir que a pesar de que en un fascículo se transporta cierto tipo de información, esto también va a tener una interrelación con los demás fascículos para generar información de manera integral. Entonces, dentro de los fascículos ascendentes, ya sabemos que existe una columna dorsal o el cordón posterior en donde se encuentran los fascículos de gracilis y cuneatus. Estos fascículos contienen información de tipo propioceptiva consciente e incorporan fibras de la sensibilidad del tacto fino o tacto epicrítico. También pueden conducir información de tipo vibratoria que en su conjunto corresponden a la sensibilidad profunda. Este fascículo recibe la información que viene desde los segmentos de T6 hacia abajo, es decir, todo lo que corresponde a esta información por parte del tórax, de la mitad baja del tórax, abdomen, pelvis y miembros inferiores. En el caso del fascículo cuneatus hace lo mismo, pero lo hace desde T6 hacia arriba, o sea, tórax, miembros superiores y cuello. Cabe señalar que la información tanto de gracilis y cuneatus corresponden a la segunda prolongación de las neuronas pseudonipolares dispuestos en los ganglios de la raíz dorsal. Esto quiere decir que no hacen sinapsis dentro de la sustancia gris de la médula, sino que ascienden de manera directa y también en una posición ipsilateral, o sea, van por el mismo lado, para finalmente conectarse con la siguiente neurona de esta vía que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. Para el caso de la propiocepción inconsciente, se utiliza otro fascículo, otro tracto, que se denomina espinocerebeloso, en donde vamos a encontrar el fascículo espinocerebeloso dorsal, el cual se encarga de transportar la información que viene desde la propiocepción hacia el cerebelo de manera ipsilateral también, en el mismo lado de donde se percibió la información, y opera desde los segmentos T6 hacia arriba. En su trayecto hace sinapsis con las neuronas con las segundas neuronas que se disponen en la columna de Clark dispuestas en la lámina 7. En el caso de los segmentos de T6 hacia abajo, aparece en el mismo cordón lateral el fascículo espinocerebeloso ventral, el cual también lleva información propioceptiva inconsciente, pero esta vez de tipo contralateral. Significa que en algún momento la información que viene desde el lado izquierdo, por ejemplo, se cruza al lado derecho y sigue subiendo. Refiriéndonos un poco a la sensibilidad superficial, me refiero al dolor, la temperatura, la presión y el tacto grueso protopático. En la médula también se generan funciones intersegmentarias y estos están conectadas a través de un fascículo o un haz de sustancia blanca que se denomina el haz de Lissauer, el cual se encuentra dorsal a la lámina 1, en la parte posterior de la médula espinal,
y se encarga de ir extendiendo la información 3 o 4 segmentos hacia arriba o 3 o 4 segmentos hacia abajo. La idea de este fascículo de Lissauer no es más que evitar de que el dolor, por ejemplo, se quede solamente en un segmento. Esto permite disipar un poco esta información de dolor para no saturar, por decir de alguna forma, al segmento que recibió la estimulación del dolor. Además, este tracto hace sinapsis en las láminas 1 y 2 para luego cruzarse al lado contrario de la médula e integrarse a los tractos espinotalámicos, que son los encargados de transportar el dolor. Por su parte, el fascículo espinotalámico lateral, que es parte del sistema del cordón anterolateral, se ubica levemente medial al fascículo espinocerebeloso ventral y conduce información de tipo ecteroceptiva relacionada a los estímulos del dolor y la temperatura proveniente de los sectores contralaterales. En cambio, tenemos otro fascículo que se denomina espinotalámico, en este caso ventral, porque está un poco más a ventral del anterior fascículo, y se encarga de conducir información respecto a la presión y el tacto grueso o tacto protopático de los sectores contralaterales. Por lo tanto, estos tractos espinotalámicos transportan información cruzada. O sea que si proviene del lado izquierdo, se cruza al lado derecho de la médula y sube para el encuentro de la siguiente etapa de la vía, que está a nivel del tálamo. Nos queda referirnos a los tractos descendentes, que son aquellos que transportan la información desde los centros superiores del comienzo de las vías motoras, bajando por la médula y saliendo por las raíces ventrales que forman los nervios espinales o la parte motora de los nervios espinales, para así llegar y conectarse con los efectores del cuerpo. La principal vía motora del cuerpo corresponde a la vía que se conoce como córtico espinal o la vía piramidal, la cual se inicia en la corteza motora, lugar en donde comienza la primera orden motora de tipo consciente y que posteriormente comienza a descender en el encéfalo, lo cual va a llegar a la médula a través de 2 fascículos, el fascículo córtico espinal lateral y el córtico espinal ventral. El fascículo córtico espinal lateral, el cual contiene al 80 o 90% de las fibras de esta vía motora, que a nivel del bulbo raquídeo en el tronco encefálico se cruzan al lado contrario y comienzan a descender, disponiéndose en el cordón lateral de la médula espinal, para así poder transportar la información de tipo motora voluntaria que habíamos mencionado anteriormente. El otro 10% u 8 a 10% de las fibras se disponen en el cordón anterior a través del fascículo córtico espinal anterior, que también se conoce como la vía piramidal directa, la cual va descendiendo de manera ipsilateral a través de la médula espinal, pero que cuando llega al segmento correspondiente para poder salir hacia los músculos vía los nervios periféricos, esta información se cruza al lado contrario. Por último, además de la vía córtico-espinal, que es la encargada de llevar la información motora voluntaria, esta información también debe ser regulada y modulada por otros centros nerviosos que se encuentran debajo de la corteza cerebral. Y desde allí se van a formar, dependiendo del sector donde se encuentren, se van a formar distintos fascículos que van a descender hacia la médula. Y esto se conoce como las vías motoras involuntarias, o también se conocen como las vías extrapiramidales, ya que éstas se originan en un lugar distinto a la corteza donde se encuentran las neuronas piramidales o motoneuronas voluntarias, como se conoce normalmente. Dentro de estos tractos o fascículos vamos a encontrar a la vía retículo-espinal, que está conformada por los tractos retículo-espinal póntico y el tracto retículo-espinal vulvar, los cuales principalmente están encargados de modular de manera involuntaria la mantención de la postura y de la locomoción, debido a que va a regular
el estado de la musculatura axial y la musculatura más proximal. Estos tractos provienen de una formación de sustancia gris que se denomina la formación reticular, que son unos pequeños núcleos que están repartidos alrededor de todo el tronco encefálico. Otro de los tractos que podemos encontrar de este sistema extrapiramidal en la médula espinal corresponden al tracto vestíbulo espinal lateral y el tracto vestíbulo espinal medial, los cuales provienen desde los núcleos vestibulares dispuestos en el tronco encefálico, que es la sustancia gris o son los grupos neuronales que reciben la información proveniente del oído interno, específicamente de los canales semicirculares y todo lo que corresponde a la formación del nervio vestibular. Recordemos que el octavo par craneal se denomina vestíbulo coclear, que tiene una parte relacionada a la audición, que es el nervio coclear, y la parte vestibular que corresponde al nervio vestibular. Entonces, este nervio recibe toda la información que tiene que ver con la posición de la cabeza y estos tractos que salen hacia la médula espinal están destinados para poder ajustar la musculatura de las extremidades de la cabeza y del cuello para poder coordinar toda la actividad que implique el equilibrio corporal. Estos tractos se disponen en el cordón anterior de la médula espinal. Si nos situamos delante del tracto córtico-espinal lateral en el cordón lateral de la médula, nos vamos a encontrar con otro grupo de fibras provenientes de un núcleo que se encuentra a nivel del mesencéfalo en el tronco encefálico. Me refiero al conocido núcleo rojo, y desde ahí comienza un tracto descendente que se denomina el tracto rubroespinal, el cual está destinado a transportar información que se encarga de regular el ajuste de los movimientos musculares de forma involuntaria o forma inconsciente, el cual desencadena respuestas reflejas en los movimientos de flexión para poder restablecer el equilibrio. En otras palabras, este tracto lo que hace es excitar a los músculos flexores de las extremidades para poder también inhibir a los extensores. Otro tracto que regula los movimientos de manera inconsciente corresponde al olivoespinal. Este tracto olivoespinal proviene de un núcleo de sustancia gris que se denominan las olivas vulvares del tronco encefálico y se dispone en el cordón anterior de la médula espinal. Por último, vamos a señalar al tracto tectoespinal, que proviene de la parte alta del tronco encefálico, que se denomina el techo o tectum, que se ubica en el mesencéfalo, en donde podemos encontrar unas formaciones de núcleos de sustancia gris que se denominan los colículos, en donde vamos a encontrar dos colículos superiores relacionados a relevo de información visual y los dos inferiores que tienen que ver con la información auditiva. Específicamente, este tracto tectoespinal comienza en los colículos superiores y se encarga de transmitir la información motora involuntaria como respuesta a estímulos visuales repentinos. Por lo tanto, busca estimular músculos relacionados con el ajuste en los cambios de la posición de la cabeza y el cuello y también del tronco con el fin de seguir un campo visual. Un ejemplo claro es cuando uno va caminando en la calle y escucha su nombre que viene desde algún sector y rápidamente uno gira la cabeza para saber y buscar de manera visual quién lo está llamando. Dentro de las neuronas de la sustancia gris en la médula espinal, siempre viéndolo desde un corte transversal, podemos identificar claramente la distribución de estos somas neuronales a forma de astas anterior, asta posterior y astas laterales para los segmentos torácicos. Ahora, la función, dependiendo de su origen embriológico, podemos establecer que las astas dorsales contienen neuronas de tipo sensitivas y las astas en el asta anterior se encuentran neuronas motoras. En lo que refiere a la parte de las astas laterales, en las astas laterales, debido
al estar en la mitad de la médula, la mitad anterior posee una gran cantidad de neuronas visceromotoras y la mitad posterior neuronas viscerosensitivas para la actividad del sistema autónomo simpático. Si bien es cierto, hemos conceptualizado que el conjunto de somas neuronales corresponde a la sustancia gris, pero si hablamos de trozos de sustancia gris podemos referirnos a núcleos. Es por eso que en muchas descripciones neuroanatómicas se hablan de núcleos de las astas dorsales y ventrales de la médula espinal. Sin embargo, existe otro estudio que se encargó de estratificar a la sustancia gris de la médula espinal, estableciendo una serie de láminas que van desde la parte más dorsal del cuerno o hasta posterior o dorsal, hasta la parte más anterior de las astas motoras, o sea, las astas ventrales o anteriores. Este estudio se realizó por ahí por el año 1952 por un sueco de apellido Rexed, por lo tanto las láminas o la laminación se denomina láminas de Rexed. Y como había mencionado anteriormente, esta laminación o esta descripción de las láminas de Rexed parten de la parte más dorsal de la médula, por lo tanto la primera lámina se ubica en el vértice del asta dorsal y contiene pequeñas neuronas con actividad nociceptoras, o sea, son neuronas que se encargan de recibir estímulos que provocan dolor o estímulos nocivos. Corresponden a neuronas unimodales, que se encargan solamente de percibir ese tipo de sensaciones. Por lo tanto, esta información pasa a ser la primera parte de la vía del dolor, en donde la información que llega a esta lámina es transportada por la sustancia blanca ascendente que se denomina el tracto espinotalámico y que, como su nombre lo dice, transporta la información desde la médula espinal espino hasta el tálamo y posteriormente del tálamo tiene que llegar a la corteza para poder percibir las sensaciones de dolor de manera consciente. Cabe señalar que la lámina 1 también se conoce como el estrato o zona marginal. Recordemos que hay otra nomenclatura que habla de núcleos de las astas anteriores y posteriores. En el caso de la lámina 2, que también se conoce como la sustancia gelatinosa de Roland, se dispone un poco más ventral de la lámina 1, o sea, a continuación de la lámina 1, y recibe información de tipo polimodal. En este caso recibe distintos tipos de información ecteroceptivas que provienen de los receptores que están dispuestos en la dermis y en las mucosas, encargados de recibir estímulos de presión, frío, calor, tacto grueso o tacto protopático y vibración. Es importante entender que cuando aumentan la sobreestimulación hacia este tipo de estímulos, potencialmente puede desencadenar la vía del dolor. Cabe destacar que entre la lámina 1 y 2 también se secreta un neurotransmisor, un neuropéptido llamado sustancia P, el cual se encarga de facilitar la conducción de los estímulos dolorosos. Las siguientes láminas 3 y 4, que también se pueden denominar como el núcleo propio, básicamente son neuronas de tipo intercalares o las denominadas interneuronas, que actúan relacionando las neuronas que están dispuestas en la lámina 1 hasta la 6 y principalmente reciben información acerca de la posición y el tacto. En el caso de la lámina 5 y 6, las funciones que cumplen corresponden a la modulación del dolor, de estímulos nocivos y de estímulos viscerales aferentes. Pero también estas láminas contienen neuronas propioceptivas conscientes. Esto quiere decir que activan las funciones necesarias para poder ajustar el cuerpo de manera consciente para restituir algún equilibrio desde el punto de vista corporal. Por lo tanto, como tiene que ver con estímulos de propiocepción, estas láminas reciben información mecánica de las articulaciones y de la piel. En el caso de la lámina 7,
se ubica aproximadamente a la altura de la comisura gris, que corresponde a esta sustancia gris que une las astas del lado izquierdo con el lado derecho, y contiene también a su vez hacia medial las neuronas que conforman el núcleo dorsal o cordón de Clark. ¿Cuál es la importancia de este cordón? Es que este da el origen a un tracto que se denomina espino cerebeloso dorsal o posterior, en donde las neuronas de este tracto, así como de esta lámina también, transmiten la información de tipo propioceptiva inconsciente. Para poder entender un poco más la función de estas últimas láminas que he nombrado, vamos a determinar y decir que la propiocepción corresponde a la percepción de los estímulos que están siendo o que vienen desde el aparato locomotor principalmente y la piel. Esto quiere decir que son los encargados de monitorear la posición del cuerpo, específicamente la posición de las extremidades, porque estamos hablando de funciones medulares. Por lo tanto, estamos hablando de todas las actividades que ocurren desde el cuello hacia abajo. En la cabeza también hay propiocepción, pero la hablaremos en su momento. Entonces, la propiocepción está muy ligada al aprendizaje motor, debido a que cuando aprendemos alguna secuencia de movimientos, por ejemplo, bailar o subir escaleras, aprender a caminar incluso, esto requiere de toda una coordinación de trabajo propioceptivo consciente que a medida que se va aprendiendo se va ingresando hacia la parte inconsciente que ya está calculada, que ya no necesita que estemos pensando mucho en cómo realizar los movimientos, y eso es lo que da finalmente la expertise motora. En resumen, estas propiocepciones trabajan en conjunto. Por ejemplo, cuando subimos escaleras estamos tan acostumbrados a cierta medida estándar en los peldaños que podemos subir escaleras incluso mirando el celular o conversando. Pero si en algún momento nos encontramos con una escalera que no está bien hecha, que los peldaños o un par de peldaños están a otra medida, básicamente nos vamos a tropezar y vamos a tener que ajustar nuestro cuerpo para poder salir de esa situación desequilibrada dentro de la propiocepción inconsciente que ya teníamos asumida. Por lo tanto, necesitamos reajustar el cuerpo de manera consciente para poder seguir subiendo esta escalera. Por lo tanto, ahí se activa la propiocepción consciente y esto pasa constantemente. Pasando ya a la lámina 8, nos encontramos que esta lámina o este conjunto de neuronas se encuentra en la parte medial del asta ventral, por lo tanto tienen que ver con actividad somatomotora. En este caso, esta lámina o estas neuronas están encargadas de la modulación de todo lo que tiene que ver con los movimientos involuntarios. Modulación me refiero a la facilitación o a la inhibición de estos. Esto incluye al control de los movimientos reflejos y movimientos automáticos en general. La lámina 9 tiene que ver o está relacionada con el control de la musculatura estriada del cuerpo de manera consciente, de manera voluntaria. Dentro de esta lámina existe una división en donde el sector más medial se encarga del control de la musculatura del esqueleto axial, ¿ya? Que vienen siendo los músculos del tronco. Y por otra parte, la zona más lateral de esta lámina se encarga de los movimientos de los músculos distales de las extremidades o de los miembros superior e inferior. ¿Ya? También se le conoce como la columna lateral de neuronas motoras, la cual también presenta una organización propia en donde la zona o la región más dorsal de esta columna controla a los músculos flexores y la zona más ventral a los músculos extensores de los miembros, superior e inferior. Por último, la lámina 10, que también se conoce como la región periependimaria, se encuentra en la comisura gris y posee conexiones entre neuronas que vienen desde la parte dorsal hacia la parte ventral y también de la lateral a la ventral, siendo la zona lateral el sector donde se encuentran las neuronas autónomas dispuestas en los segmentos torácicos, que aprovechan esta ruta para poder
sacar estas fibras desde las neuronas que están en las astas laterales, enviarlas por la raíz anterior del nervio espinal y sacarlos de la médula en dirección hacia los ganglios simpáticos de la cadena toracolumbar dispuestas al lateral de los cuerpos vertebrales. Por último, a modo de describir la función segmentaria de la médula espinal, nos vamos a referir a los reflejos, los cuales corresponden a un mecanismo inconsciente de respuesta ante un estímulo y está relacionado a la, como les decía, a la función segmentaria de la médula espinal. Y esto sirve para la elaboración de una respuesta inmediata en donde no es necesario la intervención de centros superiores como la corteza cerebral, por ejemplo, sino que ésta se decide y se configura en un segmento determinado de la médula espinal. Por lo tanto, un arco reflejo simple está compuesto por los siguientes elementos: un receptor, que puede ser un órgano o un tejido al cual debe ser estimulado, una neurona aferente, una interneurona, una neurona eferente y finalmente el efector, que en este caso podemos ejemplificarlo como un músculo. Desde el punto de vista clínico podemos establecer reflejos de tipo superficial para poder ir detectando ciertas funciones, en donde encontramos al reflejo plantar, el reflejo cutáneo abdominal y el reflejo cremastérico. Y también podemos encontrar reflejos profundos como el reflejo de la micción, el defecatorio, el bicipital, el tricipital y el famoso reflejo patelar o rotuliano.